Samantha Cobb quedó embarazada de su segundo hijo, todo salió como se esperaba. Pero cuando se puso de parto, la mujer tuvo que ser llevada a la sala de operaciones para que los médicos trataran de salvarla a ella y al bebé. Cuando ya no había más esperanza, su esposo hizo algo increíble. Craig y Samantha no pudieron contener su felicidad cuando supieron que iban a tener un segundo bebé. Llevaban al menos un año intentando concebir y tener un hermano o hermana con el hijo que ya tenían. El niño mismo, John, le pidió a la pareja un hermanito. Cuando le hicieron la ecografía que era posible identificar el sexo del niño, Samantha le pidió al médico que no les dijera nada. Luego, el profesional anotó el resultado en un papel y se lo entregó a un amigo de Samantha, quien se encargó de organizar una pequeña celebración entre amigos y familiares. La revelación se hizo entre dulces y un pastel. Cuando los globos morados y rosas flotaron y se pegaron al techo del apartamento, indicando que iba a ser una niña, todos estaban emocionados, pero nadie lloró como Craig. Abrazó a su esposa e hijo, y los besó a ambos con la realización de ese sueño. Fue conmovedor ver lo emocionado que estaba el padre por la llegada de su hija y, como un fanático de los Medias Rojas, gritó, «Le voy a enseñar a jugar béisbol también», provocando las risas de todos los presentes. Craig conoció a Samantha en la universidad. Logró ingresar a una buena universidad en el área de Boston gracias a sus dotes como bateador. Había sido campeón regional a los 16 años en la liga estudiantil y a los 17 llamó la atención de los reclutadores por la enorme cantidad de puntos que anotó durante el campeonato de ese año. Terminó sin convertirse en jugador profesional debido a una lesión en el hombro, pero todos sus años de pregrado jugó para la universidad. Siempre decía que su mejor actuación en el deporte había sido durante un entrenamiento en el campus. Después de golpear una pelota y enviarla al cielo, Craig terminó viendo a Samantha, una chica muy hermosa que nunca había visto por allí. Iba acompañada de una amiga. «Ese fue el mejor golpe de mi vida, porque me trajo a ti», le dijo Craig a Samantha en sus votos matrimoniales frente a todos los invitados. La ceremonia fue sencilla y elegante, un año después de la graduación de Samantha. Como ingeniero, Craig pasó de la batuta a la calculadora, pero continuó siguiendo de cerca el deporte. Cuando nació John, fue la mayor alegría de su vida, ya a los 3 años el niño ya le pegaba a la pelota con su padre. Craig y Samantha no esperaban que su hijo se convirtiera en un atleta como lo había sido su padre, pero se divirtieron lanzando pelotas por el patio y llevando al niño a los juegos de los Medias Rojas. Ahora que estaban esperando una hija, Craig y John solían acostarse en la cama con Samantha y escuchar a la niña patear y moverse. Todo parecía perfecto, pero la familia sufriría con un cambio radical de destino. A medida que el embarazo se acercaba a las 40 semanas, Craig y Samantha reforzaron sus compras para recibirla con todas las comodidades. Cuna, ropa de todos los colores, juguetes y muchos pañales llenaron el espacio. Habitación decorada especialmente para el bebé. El día de la entrega estaba programado para dentro de 10 días. Como Samantha ya había pasado por este proceso antes, estaba tranquila, porque creía saber cómo iba a suceder todo. Sin embargo, en la penúltima semana sucedió algo inesperado. Samantha se despertó y comenzó a sentir una ligera contracción. Como no parecía nada grave, ella y su esposo fueron al hospital sin mucha preocupación. Solo querían asegurarse de que todo estaba bien. Durante la consulta con el médico, las contracciones aumentaron repentinamente y se rompió fuente. Fue entonces cuando todo empeoró. Samantha sintió mareos y náuseas muy fuertes. Como las contracciones habían interrumpido su desayuno, ella también se sentía débil. No había pasado por nada de esto cuando dio a luz por primera vez, pero aún pensaba que podría no ser gran cosa. ¿Quién sabe? Solo fue su hija anunciando su llegada antes de lo esperado. Pero Samantha estaba equivocada. Minutos después, se desmayó justo enfrente del médico. Craig estaba bastante asustado. Nunca había visto a su mujer en ese estado, y ni toda la concentración del bateador lo había preparado para una situación así. «¿Qué está pasando? ¿Qué tiene ella?», preguntó en vano, a un equipo que estaba agitado por este imprevisto. El ritmo cardíaco de la mujer se desaceleró y su presión arterial bajó a 0. Con el paso del tiempo, mientras el médico y las enfermeras trataban de entender lo que estaba pasando, Samantha se puso azul y parecía tener problemas para respirar. Pronto,
Su cuerpo fue colocado encima de una cama conectado a varios dispositivos que midieron sus condiciones y también el pequeño bebé que llevaba en su vientre. El problema es que los signos vitales del bebé también han comenzado a disminuir. Craig sintió un escalofrío macabro en la espalda. Solo podía mirar con asombro todo sin poder hacer nada. El personal médico sabía que necesitaba actuar con rapidez y llevó a cabo algunas pruebas adicionales. Así fue como finalmente confirmaron que Samantha sufría de una embolia de líquido amniótico, una rara reacción alérgica que ocurre cuando el líquido amniótico ingresa al torrente sanguíneo de la madre. Esto hace que el corazón y los pulmones dejen de funcionar. La mujer fue trasladada de inmediato a otra sala de la unidad de maternidad, hacia el quirófano. Pero allí, las enfermeras tampoco dejaban entrar a Craig. Protestó, dijo que quería estar cerca de su esposa e hija en ese momento, pero las enfermeras insistieron en que la situación era demasiado delicada y los médicos necesitaban concentración, ya que existía la posibilidad de que ella no sobreviviera. Y si sobrevivía, Samantha nunca volvería a ser la misma persona. Al escuchar eso, Craig sintió como si el mundo estuviera sobre sus hombros. Solo en la sala de maternidad, quiso golpear las paredes hasta que le sangraron los puños. Pero en cambio, se agachó y apoyó la cabeza contra la pared. Con todas las fuerzas que tenía, comenzó a hablar en voz baja para sí mismo. Quien vio la escena no sabía si estaba rezando o simplemente esperando que todo saliera bien. Pero ciertamente fue una escena desgarradora. Craig realmente necesitaba ser fuerte, ya que pronto sufriría una de las derrotas más dolorosas de su vida. En el quirófano, el estado de Samantha se complicó aún más y ninguna medida del equipo de salud pudo prevenir lo peor. A las 10:20 de esa mañana, Samantha fue declarada muerta. A pesar de que era una situación completamente horrible para todos los presentes, no había tiempo para lamentarse. El equipo todavía quería salvar al bebé. Mientras tanto, Craig estaba afuera, caminando de un lado a otro. Esto fue demasiado para él. Los dos habían pasado los últimos meses preparándose para la llegada del bebé, planeando cómo sería la vida de su familia y soñando con la cara de su bebé. Ni siquiera habían elegido un nombre todavía. Querían mirar a su hija y solo entonces nombrarla. Y ahora estaba aquí solo, teniendo que despedirse de la mujer que había conocido por casualidad 10 años atrás, gracias a un partido de béisbol. Craig se sintió impotente y asustado. Nunca había pasado por esto y estaba en shock. Aún así, trató de mantener la cabeza recta. Su hija todavía estaba luchando y no se rendiría mientras hubiera un 1% de posibilidades de revertir toda la situación. No podía dejar que su esposa se fuera sin luchar. Craig luego enfrentó el desafío de la única manera que pudo. Se arrodilló e hizo la petición más desgarradora y honesta de su vida. Sé que esto es más de lo que puedo soportar, y tal vez es más de lo que puedo pedir. Tal vez eso signifique que hay un plan para mí y un propósito para todo. En eso voy a confiar. Solo déjame abrazar a mi esposa una vez más. Eso es todo lo que pido, dijo Craig en el piso de ese pasillo. Era un hombre desesperado. Luego se levantó y llamó a su familia y amigos, les pidió que fueran a la sala de maternidad sin demora. Cuando ya todos estaban en la sala de espera, se tomaron de la mano y reforzaron los pedidos y oraciones por Samantha y el bebé. Las súplicas incluso terminaron en las redes sociales de esas personas y pronto incluso personas que no conocían a Samantha o Craig expresaron su apoyo a la familia, esperando que todo saliera bien. Después de las oraciones, todos eligieron un rincón para esperar mejores noticias. Samantha todavía estaba en la sala de operaciones y los médicos luchaban por revivirla, un último intento desesperado. Afortunadamente, el equipo que cuidaba al niño logró salvar a la niña. Nació llorando débilmente, pero lo importante es que fue arrebatada de su madre y viviría. A pesar de esta victoria, aún no estaba claro si la recién nacida podría ser consolada por su propia madre en su primer día de vida en este mundo. Craig lloraba y reía al mismo tiempo mientras sostenía a su hija en sus brazos. La sensación era indescriptible para bien o para mal. Había oído hablar de experiencias de este tipo, capaces de confundir nuestra lógica y revolver nuestros sentidos, pero solo ahora comprendió lo que realmente significaba y lo difícil que era explicarlo. En esos pocos minutos en los que pudo mirar a la chica, no tuvo dudas de qué nombre ponerle. Grace, así se llamaría.
Craig estaba feliz de tener a su pequeña Grace, pero el miedo de perder simultáneamente a su esposa era como una sombra que amenazaba con arruinar toda satisfacción. Dale me gusta, suscríbete y comparte este contenido con algún amigo. Ayúdanos a difundir conocimientos valiosos de forma gratuita. El destino decidió entonces apostar por la esperanza del exatleta y pronto apareció el médico para dar la noticia. Samantha había reaccionado al último intento de reanimación. Su pulso aún era débil, pero estaba respirando de nuevo. El médico dijo que nadie sabía cómo había sucedido, pero el caso es que ahora harían todo lo posible para estabilizar a la mujer. Craig abrazó a familiares y amigos a su alrededor. Escuchar esas palabras fue como si le hubieran quitado una tonelada de angustia de los hombros. Los médicos trasladaron a Samantha a la UCI, donde hicieron todo lo posible para que siguiera respirando. Sin embargo, comenzó a experimentar una disminución de los signos vitales nuevamente. El hermano de Samantha, que era cirujano, llegó al hospital y pidió ver sus registros. Sabía que esto no era bueno y que los riesgos eran extremos. Su hermana estaba en un estado de colapso cardiovascular. Él mismo fue a la sala de espera y les explicó a todos lo que estaba pasando. Fue un momento muy triste y aterrador. Craig luego se levantó, miró a su hija recién nacida y decidió entrar a la habitación de su esposa en la UCI. Mientras los médicos y las enfermeras revisaban los registros médicos, monitoreaban la situación a través de gráficos en pantalla y administraban medicamentos, el ingeniero se acercó a Samantha y le tomó la mano. Te amo y siempre lo haré. Graca ya está conmigo y es hermosa y perfecta. Si aún te quedan fuerzas para pelear, por favor pelea. La fe de Craig en el cambio de su esposa era fuerte, pero la condición de Samantha no cambió. Incluso después de 2 transfusiones de sangre, la condición aún se consideraba crítica. El corazón estaba fallando, bombeando cada vez menos sangre por el cuerpo. Sus pulmones dejaron de funcionar, estaba respirando a través de máquinas. Samantha estaba inconsciente y congelada. En cualquier momento podría dar su último suspiro, pero uno de los médicos notó algo que estaba pasando desapercibido. Reevaluando uno de los exámenes y mirando la situación del paciente, notó que uno de los órganos había sido cortado por error y aún sangraba, sin que ellos lo hayan intentado. Luego, a punto de ser dada por muerta por segunda vez, la llevaron nuevamente al quirófano, pero en otro hospital. Era un complejo mejor equipado para esa situación y contaba con una máquina que ayudaría en la oxigenación por membrana extracorpórea, restableciendo las funciones del corazón y los pulmones. También redujeron el nivel de sedación hasta el punto en que Samantha recuperó la conciencia para poder evaluar las funciones neurológicas del paciente. Cuando vio que la mujer volvía a mostrar signos de vida, Craig volvió a entrar en la habitación y estaba justo a la vista. Él tomó su mano entre las suyas y dijo, «Hola, mi amor», con una sonrisa esperanzada. Aunque confundida y abatida, Samantha le devolvió la sonrisa y dejó escapar una lágrima. Los médicos no esperaban una reacción así después de todo lo que había pasado. No solo su cerebro no había muerto, sino que sus funciones neurológicas estaban mejor conservadas de lo normal. Fue en ese momento que Craig se dio cuenta de que había una manera de salvar a Samantha de verdad. Luego, los médicos le advirtieron que intentarían otra cirugía y que pronto se desmayaría bajo la anestesia. Con agilidad, Craig apresuró a Grace y colocó a la recién nacida en el regazo de Samantha, haciendo que madre e hija se tocaran por primera vez. Su nombre es Grace, mi amor. Nuestra hija está aquí, viva. Estaremos aquí cuando te despiertes, dijo Craig, ahogado por la emoción. Samantha estaba muy débil, pero la expresión en su rostro y en sus ojos cambió por completo. Ver y sentir a su hija pareció despertar algo dentro de la mujer y Samantha estaba dispuesta a seguir luchando por su vida, pero tan pronto como el anestesiólogo le aplicó la sustancia, Samantha volvió a perder el conocimiento. Lo único que le quedaba a Craig era cuidar de Graca y esperar. John estaba en la casa de sus abuelos y no tenía idea del peligro que corría su madre. Todo el episodio fue la prueba de fe y resiliencia más dura que Craig y varios de sus amigos y familiares han superado. Pero eventualmente la cirugía terminó y la condición de Samantha se estabilizó milagrosamente. Para entonces, los médicos estaban exhaustos y confundidos. ¿Cómo lograba el cuerpo de una mujer enfrentarse a la muerte y al mismo tiempo al nacimiento de una vida? Craig lloró de alivio. Por teléfono,
Casi no podía darles la buena noticia a sus padres porque todavía estaba temblando. Ahora podrían venir a la sala de maternidad para conocer a Graca y traer a su hermano. 24 horas después, le quitaron el ventilador y Samantha volvió a respirar por sí misma. No fue hasta unas horas después que Craig, John y la pequeña Grace pudieron hablar con ella. La mujer estaba agotada, pero no recordaba gran cosa. Incluso sin fuerzas y con la cabeza pesada, quería volver a tener a su hija entre sus brazos. Craig la ayudó, sentando al niño en su regazo. Cuando Graca abrió los ojos y sus ojos se encontraron con los de su madre por primera vez, una lágrima se deslizó por los ojos de Samantha, alejando toda la angustia que rodeaba el lugar minutos antes. Craig se sentó al lado de su esposa y agradeció al cielo en silencio. ¿Te gustó esta historia? Mira muchas otras historias reales y emocionantes en nuestra